Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Estimados colegas, buenas tardes. Quienes habla es el profesor Aníbal Martín Vergara. Vamos a trabajar el día de hoy didáctica de las ciencias sociales, analizando lo que es el currículo nacional. Vamos a tratar de analizar las competencias de del curso de la experiencia curricular de ciencias sociales, también los estándares y los desempeños para poder establecer o determinar qué estrategias o qué actividades serían las más coherentes para trabajar cada uno de las competencias. ¿Okay? Empezamos por construye interpretaciones históricas. Aquí se establece los estándares del ciclo 6 y el ciclo 7. No olvidemos que el estándar de aprendizaje no es otra cosa que la misma competencia, pero para un determinado ciclo. Es la descripción progresiva de las competencias. Tan es así que cada competencia del currículo tiene 8 estándares de aprendizaje. 7 que corresponden a los ciclos de la educación básica regular, que también son 7, y el octavo que ya es un nivel destacado. Entonces, repito, el estándar de aprendizaje no es otra cosa que la competencia, solo que para un nivel de desarrollo, para un ciclo en todo caso. A ver, nos interesa que, analicemos comparativamente el estándar del ciclo 6 y del ciclo 7 para determinar las diferencias. Por ejemplo, mientras que en el ciclo 6 se habla de construir interpretaciones sobre hechos o procesos, para el ciclo 7 ya se habla de problemas históricos. ¿Ok? Se habla de problemas históricos. Mientras que para el ciclo 6 se busca la clasificación de las causas y consecuencias. Aquí habla de la jerarquización de las causas y consecuencias. Clasificación, por ejemplo, en causas políticas, causas sociales, causas económicas de la guerra del Pacífico. Y la jerarquización tendría que ver, dentro del conjunto de causas, cuáles son, digamos, más relevantes, cuáles son secundarias. ¿Ok? Es diferente. Bien. Mientras que aquí en el ciclo 6 se habla de reconocer cambios y permanencias, para el ciclo 7 se habla de cambios, permanencias y también simultaneidades. ¿No es cierto? En el ciclo 6 se habla del uso de términos históricos.
mientras que en el ciclo 7 se habla de conceptos sociales, políticos, económicos, abstractos y complejos, ¿okay? Más variado. Bueno, aquí lo organiza la información usando convenciones temporales, mientras que aquí en el ciclo 7 se refiere a la relación de las acciones humanas en el pasado, presente y futuro. Por último, en el ciclo 6 se habla de comparar diversas fuentes. Compara diversas fuentes. Aquí tiene que contrastar las fuentes con la realidad para reconocer su validez. Entonces, queda claro, colegas, que entre el ciclo 6 y el ciclo 7 hay múltiples diferencias con respecto a los estándares de aprendizaje. Bien. A ver, veamos algunos desempeños y cómo podrían ser trabajados. Para el ciclo 6, primer grado de secundaria, dice: utiliza fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico. ¿Ok? Entonces, utilizar la fuente para que a partir de la fuente el estudiante sea capaz de extraer la información. No es como, digamos, que nosotros le presentemos al estudiante información ya procesada, en donde un autor ha analizado la fuente y la resume y la presenta según su criterio también, ¿no? Y su intencionalidad. Aquí la intención es que sea el estudiante el que se aproxime de manera directa a la fuente. Puede ser una fuente material, puede ser una fuente escrita, puede ser una fuente oral. Aquí, por ejemplo, hay una lectura sobre los textos religiosos en la cual el estudiante puede, digamos, extraer algunas conclusiones a partir de la lectura. Esta es una fuente, pues, muy directa, ¿no? Entonces, sea del Antiguo Testamento, la Biblia, en Gálatas, por ejemplo. Si estamos analizando en la actualidad la situación de la intolerancia, este es el tema, la intolerancia, los conflictos armados, los actos terroristas, las guerras, el choque de civilizaciones, entonces la lectura nos lleva a fuentes directas para, digamos, sacar algunas conclusiones. Y en el Antiguo Testamento dice en Deuteronomio: Moisés convocó a todo el pueblo de Israel y dijo: y no solo con ustedes hago yo hoy esta alianza y este juramento, sino que lo hago también con los que están aquí junto con nosotros en presencia de Yahvé y con los ausentes. Entonces en la Sagrada Escritura pues no hay esta intolerancia, todo lo contrario. Inclusive en la Biblia también dice: ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. Entonces tampoco nos habla de intolerancia, todo lo contrario. Y en el Corán, que es pues la fuente del islamismo, dice: ciertamente los creyentes, los judíos, los cristianos, etcétera, y cualquiera que entre aquellos que crean verdaderamente en Alá y el último día y haga buenas obras, tendrán su recompensa con el Señor y no les sobrecogerá el temor ni se afligirá. Nos habla pues de una interrelación con otras creencias, una interrelación adecuada, ¿no? Pasamos al ciclo 6. En el ciclo 6
habla de clasificar diferentes tipos de fuentes históricas. Clasificar diferentes tipos de fuentes históricas. Entonces, aquí por ejemplo, hay dos lecturas. La carta de Miguel Grau a su cuñada Mercedes Cabrero de Viel y el artículo periodístico del diario El Comercio, también sobre Grau, ¿no? Entonces, en este caso, las clasificamos. Ambas son fuentes escritas, pero hay una fuente que es primaria, que es directa, es decir, la carta de Miguel Grau, y una fuente pues que es secundaria, que ya es la interpretación o la presentación de un periodista. Entonces, aquí clasificamos la fuente. Fuente primaria o fuente secundaria, directas e indirectas. ¿Ok? Entonces, como nos estamos dando cuenta, en estos casos, quizás lo más relevante no es que sea analizar o presentar o aprender el hecho histórico como tal, sus características, guerras, batallas, personajes, etc., sino desarrollar pues, las competencias. Y la competencia se desarrolla a través de estos desempeños. Entonces, con estas actividades le estamos enseñando a los estudiantes a realmente desarrollar competencias. En este caso, el desempeño sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos. Orden sucesivo. Entonces le planteo pues una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo. Aquí el estudiante va a ser capaz de reconocer características de cada una de estas etapas. Me refiero a los cambios geológicos en cada era. ¿Ok? Entonces aquí se está usando también convenciones temporales, como es el caso de los años, las eras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Situación en orden sucesivo, es como secuenciar. En el caso, acá vemos también la posibilidad de hacer o revisar las simultaneidades a través de una línea de tiempo paralela. Es decir, lo que pasaba en el mundo y luego lo que va pasando en el Perú. ¿Cómo es que la edad antigua coincide con la época prehispánica? ¿Cómo es que la edad moderna coincide en el Perú con la época virreinal? Y cómo la edad contemporánea coincide también con la época republicana. No solamente nos permite ver simultaneidades, sino también algunas causas, ¿no? Y relaciones entre lo que sucedía en el mundo y lo que sucedía en el Perú. Por ejemplo, explicar. Para explicar hechos o procesos, diferentes actividades. Puede ser una exposición, ¿cómo que no? Para explicar el hecho. También podemos explicar los hechos a través de cuestionarios. O sea, ahí está la lectura, el río Nilo, la vida de Egipto, donde se describe pues, una serie de situaciones de la civilización egipcia, y luego te pregunta, ¿qué razones crees? Ahí está la explicación. ¿Qué razones crees que tenga Heródoto para considerar a Egipto como un país distinto en comparación con cualquier otro? Entonces, analizando el texto, el lector se va a poder dar cuenta de cuáles son esas razones. Y cuando la persona da razones, significa que está explicando. Una explicación es un planteamiento de razones. ¿Okay? Dos, entonces, y ahí viene la explicación. También existe la posibilidad, cuando se habla de causas y consecuencias, el uso de otros organizadores como el árbol de problemas, por ejemplo. El árbol de problemas es un organizador gráfico que permite establecer las causas
hacia abajo, el problema al centro y las consecuencias hacia arriba. Es un análisis causal. Aquí, en este desempeño del ciclo 6, nos pide que explique las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos, usando conceptos sociales, políticos y económicos. Entonces, no solamente identificar las causas, sino explicarlas. Aquí, por ejemplo, hay una lectura y el estudiante luego va a organizar la información en este cuadro. Por ejemplo, ahí se plantea la aparición de la agricultura y la ganadería, ¿qué consecuencias trajo en la población? Se sabe pues que una de las consecuencias es el sedentarismo, pero no solamente mencionar la consecuencia, sino también habría que explicar, establecer relaciones allí. Entonces, a través de este, repito, porque dice explica, porque si solamente es identifica, entonces basta con un organizográfico como un árbol de problemas o una espina de Ishikawa, y ahí están las causas mencionadas. Aquí habla de la explicación de las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo para la población el uso de la piedra pulida? El modo de vida sedentario. Por ejemplo, consecuencias sobre la conformación del esqueleto humano. La aparición de la agricultura y la ganadería, por ejemplo, consecuencias sobre el estilo de vida de la población y sus actividades principales. Bien, entonces pasamos a la segunda competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Esa es la segunda competencia. ¿Habrán diferencias también en el estándar 6 y el estándar 7? Pues veamos. En el ciclo 6 se habla de actividades orientadas al cuidado de su localidad y también al cuidado del planeta. O sea, actividades para el cuidado de. Mientras que aquí en el ciclo 7 se habla de proponer alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos de desastre. ¿Ok? Entonces, no solamente son actividades puntuales, concretas, específicas, sino también alternativas, ya sistematizadas, organizadas, estructuradas, coherentes, factibles. Eso es mucho más complejo, ¿no? Bien, por ejemplo, cuando acá se refiere al uso de herramientas cartográficas y socioculturales, en el ciclo 7, además de estas, se refiere a las herramientas digitales, es decir, el uso de imágenes satelitales, el uso de Google Maps, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en el ciclo 6 se habla de la importancia de explicar conflictos socioambientales que se están produciendo, por ejemplo, en Conga, en Tía María, en las Bambas también. Y ahí se queda, ¿no? Explicar los conflictos socioambientales y territoriales. Acá da, digamos, pie a un análisis mucho más propositivo, ¿no? Para el desarrollo sostenible, etc. Y un aspecto que aquí está claro, mientras que aquí se centra en el espacio geográfico, aquí también le agrega un factor importante a los actores sociales, la importancia de los actores sociales para dirigir la sociedad. Okay. Pues bien, pasamos a los desempeños y algunas técnicas o actividades. En este desempeño, también en el ciclo 6, plantea, explica cambios y permanencias.
cambios y permanencias entre las 8 regiones. Cuando el estudiante va a revisar el texto y va a comparar, los cambios serán las diferencias y las permanencias son las similitudes. ¿Ya? Entonces, repito, este cuadrito nos podría permitir establecer los cambios y permanencias y discutirlos si es que es con otros grupos también. ¿Okay? Este es un cuadro comparativo, por lo que tiene 2 columnas que son digamos, para plantear los argumentos, y una columna relacionada con los criterios de diferenciación. Los criterios de diferenciación. Entonces, primero se establecen los criterios y sobre la base de estos criterios, las semejanzas o diferencias. Entonces, aquí va una explicación más detallada. Ciclo 6. Utiliza información y herramientas cartográficas. Usarlas. No que me digan qué es, qué partes tiene, sino para qué nos puede servir. A ver, por ejemplo, esta es una lectura acerca de los usos horarios y los estudiantes pues tenían dificultades para poder terminar satisfactoriamente, ¿no? Este análisis. Y aquí entonces se pregunta, ¿qué diferencia horaria hay entre Lima y Moscú? Pero una cosa es investigarlo en internet y otra cosa es usar herramientas cartográficas. Por ejemplo, un mapa mundi que incluye esa información, un globo terráqueo, por ejemplo, o pueden usar el Google Map. Entonces, en este caso, colegas, la herramienta cartográfica se tiene que utilizar, por ejemplo, para determinar cuáles son los horarios en los que Perú va a jugar en el Mundial. ¿Okay? Pero repito, haciendo uso directo de la herramienta cartográfica. Que no me digan qué es, qué partes tiene, etcétera, sino utilizarla. De esta manera puede usar un croquis para guiarse desde su casa hasta el centro histórico o desde el colegio hasta su casa. Puede usar planos para movilizarse en el centro histórico de la ciudad. Puede usar imágenes satelitales para poder ubicar la conexión entre un lugar y otro. Entonces, la intención aquí del desempeño es utilizar la herramienta cartográfica. Ciclo 6, el desempeño explica nuevamente causas y consecuencias de los conflictos socioambientales. Explica causas y consecuencias de los conflictos socioambientales. Entonces, el estudiante, por ejemplo, a través de esta lectura, le preguntamos ¿por qué la Amazonía es un territorio muy vulnerable? ¿Y cuál es el desafío de las instituciones que trabajan a esta región? Entonces el estudiante tendría que analizar o revisar el texto y responder. Y en ese por qué están las causas de la vulnerabilidad de la Amazonía. Y las consecuencias también vamos a encontrar aquí. El impacto negativo. ¿Cuál es ese impacto negativo? Esas son las consecuencias. ¿Ok? Entonces, en esta lectura se van a poder los estudiantes empapar de 2 cosas: de la temática del conflicto socioambiental, pero también digamos, de la posibilidad, la capacidad para identificar causas, consecuencias y explicarlas luego. En este caso, el
el desempeño dice participa en actividades orientadas al cuidado del ambiente y a la mitigación y adaptación al cambio climático. En actividades orientadas al cuidado. Participa. Entonces, en este caso ya lo que se debe hacer por el estudiante pues no es quedarse en el plano teórico, sino ir al plano práctico, es decir, un plan de gestión de riesgo de accidentes. Un plan que permita al estudiante establecer objetivos, metas, estrategias, acciones para poder mitigar, repito, el cambio climático, aunque sea en la institución educativa y en sus hogares. ¿Ok? Acá, comparar. Compara causas y consecuencias. Bueno, la comparación pues es una habilidad mental, una habilidad cognitiva que implica identificar las semejanzas y las diferencias entre dos elementos, ¿ya? Entonces para ello un cuadro comparativo, ¿no? De hecho, un cuadro comparativo, un cuadro de doble entrada, por ejemplo, ¿ok? Compara causas y consecuencias, comparar. Entonces primero tiene que identificar las causas, luego las consecuencias y luego comparar entre las causas de diversos terremotos. Saber qué hicieron o qué actividad tienen que hacer para comparar, principalmente, repito, el cuadro comparativo. Pero hay que saber usar el cuadro comparativo, es decir, seguir un procedimiento. Aquí, por ejemplo, digamos, sobre lo que les mencionaba hace un rato, una estrategia. El desempeño utiliza herramientas cartográficas. ¿Para qué? Pues para ubicarse. Aquí, en esta experiencia, el estudiante tiene que encontrar el norte, señalar el norte, hacia dónde queda el norte. Entonces yo le doy dos pistas, un mapa político y una imagen satelital. Un mapa político. Entonces, a partir de estos dos elementos, el estudiante tiene que encontrar hacia dónde es el norte. Entonces, aquí, ahí están los puntos cardinales. Si el niño se encuentra en Trujillo, entonces, ¿qué queda al norte de Trujillo? La Esperanza. La Esperanza, Florencia, Porvenir, principalmente La Esperanza, el centro histórico, La Esperanza. Entonces, el estudiante se encuentra aquí, en este espacio. Entonces yo lo invito a que complete un plano con las calles cercanas al colegio. Entonces salimos, cómo se llama esta calle, cómo se llama esta otra calle, a dónde nos lleva a la Avenida América, seguimos por la Avenida América caminando, ¿a dónde nos lleva esta avenida? Nos lleva a Buenos Aires, seguimos caminando, encontramos Nicolás de Piérola. ¿A dónde nos lleva el río la avenida Nicolás de Piérola? Nos lleva a La Esperanza. Entonces uno de los jóvenes se da cuenta, a La Esperanza. Entonces el norte, si La Esperanza está hacia allá y La Esperanza es el norte de Trujillo, pues hacia allá es el norte. Entonces son situaciones problemáticas, retadoras, que le ayudan al estudiante pues a cumplir con el desempeño, que es usar herramientas cartográficas. Bien, ahora vamos a ver con respecto a la tercera competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Qué nos pide? A ver, diferencias entre el estándar del ciclo 6 y el estándar del ciclo 7.
Por ejemplo, en ambos casos nos habla de promover el ahorro y la inversión, pero en este caso la diferencia estaría en la inversión en los grupos, en los recursos considerados sus objetivos, riesgos y oportunidades. Entonces no solamente es ahorro, inversión, sino también darle un trabajo profesional, ¿cierto? Objetivos, riesgos, oportunidades. Bien, en este caso promueve el consumo informado frente a los recursos económicos. Consumo informado, acá habla de una posición crítica para saber tomar decisiones adecuadas. Aquí explica interrelaciones. Entre los diferentes agentes del sistema económico y financiero nacional. Explica interrelaciones. Y acá nos habla de analizar las interrelaciones, descomponer los elementos y luego establecer sus relaciones de causa-efecto, secuencialidad, etc. ¿Okay? Bien, aquí nos habla de explicar el rol del Estado en el financiamiento del presupuesto nacional, pero no solamente eso, sino también como agente supervisor del sistema financiero. Hay diferencias. Entonces tendríamos que revisarlo y encontrar estas diferencias. Por ejemplo, explica el rol del Estado en materia monetaria. Su lectura, por ejemplo, de lo que dice la Constitución al respecto y podrías haber encontrado en este caso lo que se está solicitando. Me refiero a el rol del Estado. El rol del Estado, entonces, en una economía de libre mercado, pues es un promotor de la inversión privada, tener un equilibrio fiscal, por ejemplo, entre otras cosas. Explica cómo las empresas de las familias toman decisiones económicas y financieras considerando indicadores económicos. Es decir, la economía ya al servicio de la población. Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones. Entonces aquí, por ejemplo, este es un Likert para establecer orden de importancia de las diferentes acciones económicas sobre el consumo. El ingreso económico de la familia es muy alto, entonces el estudiante va marcando los precios de los bienes y servicios, va estudiando la utilidad o necesidad del bien y servicio, los gustos y preferencias de los miembros de familia, el influjo de la publicidad con relación al producto. Bien, formula presupuestos. Entonces aquí el producto está clarísimo. Un presupuesto de repente de sus propinas a la semana, un presupuesto de sus ahorros para comprarse su tablet, su celular o su PlayStation. Entonces, tendría que hacer un presupuesto como producto. Argumenta una posición de rechazo frente a la práctica de producción y consumo que degradan el ambiente y vulneran los derechos humanos. Argumentar. Entonces, argumentar a través de un cuestionario, por ejemplo, a través de un artículo de opinión, etc. Colegas, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la práctica, el desarrollo de algunos ejercicios.